¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a mi canal, Edwin Talavera. Esperemos que estemos tomando las seguridad previsorias en cuanto a la actividad de salud para prevenir el contagio del coronavirus. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Va a ser necesariamente comprensible para que las personas de una vez puedan entender que en sus relaciones jurídicas pudieran ahorrarse sin dejar de tener ese respaldo jurídico en cuanto a algunas relaciones contractuales. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de el tema jurídico llamado documento privado. Documento privado. En relación a los videos anteriores con respecto al contrato laboral, con respecto al contrato arrendaticio, con respecto al desalojo express, nace esas inquietudes y preguntas que el día de hoy vamos a dilucidar, a esclarecer. Se llama así documento privado. Documento privado, como su nombre lo dice, documento privado, documento entre las partes, documento debidamente redactado. Los abogados, nosotros los abogados, tenemos el conocimiento suficiente para poder realizar el documento privado. Cuando se realiza un documento privado, este documento debe de cumplir una cantidad de requisitos de forma. Es decir, documentos que cumplen con la característica jurídica, con el requerimiento jurídico, con el basamento jurídico. Se llaman requisitos de forma. Cuando este documento es redactado por un abogado, sellado con su colegiatura, el número de su colegiatura, el número de CAL, y firmado por él, le estamos dando la validez cierta, jurídica, del punto de vista legal. Es decir, el documento privado tiene validez, doctor. No lo dice el abogado. No lo dice el abogado de Talavera. Lo dice el Código Civil peruano, donde se reconoce el documento privado como prueba fehaciente, determinante y suficiente para poder reclamar un derecho oponiendo a terceras personas en un interés determinado. Desde el punto de vista legal, entendámoslo entonces, por ejemplo, ¿me permiten? Esto es una moto, una moto, sacada pues de la lista que le quedan los juguetes a mi menor hijo. Esta moto se la pudiéramos vender a Carlos. Pero Carlos, una persona consciente de que su dinero pudiera caer enmarcado en un acto no jurídico, entonces se establece de que este mismo la va a comprar a Pedro. Pero Pedro no tiene el título de propiedad de esta moto. Interviene el abogado. Vamos a realizar el documento privado. Suficiente validez como prueba oponible ante terceros. Se redacta el documento privado. ¿Lo entendieron? Tenemos nuestra casita de madera en el cerro Brisas del Paraíso, ubicadas en el cerro por la derecha de la Balanza, kilómetro 11.
necesitamos vender nuestra casita de madera. Esta casa de madera está dentro de un terreno, pero el terreno no tiene título de propiedad y queremos vender la casa. 2.000 soles. 2.000 soles. 2.000 soles. Entonces contratamos al doctor Edwin Talavera, abogado, redacta el documento privado donde establece la compra-venta de la bienhechuría de esta casa de madera, con sus características, con sus requisitos de forma, para que sea prueba suficiente para poder realizar el acto jurídico de compra-venta. Entonces, en las relaciones personales de la persona A con la persona B, de C con la persona D, de la persona X con la persona Q, en esos actos jurídicos interviene el documento privado. ¿Quién es la persona idónea? El abogado. Pero cuando vamos a la notaría, el notario te dice, no, lo tienes que hacer por notaría y no te explica cuál es el basamento jurídico, que no es necesario por la falta de entendimiento. Entonces, ¿qué ha pasado en el sistema notarial del Perú? Se ha soslayado al abogado, al profesional del ejercicio del derecho y al usuario. Empiezan a decirles una cantidad de cosas que no son ajustadas a derecho. Y las personas hacen actos notariales cuando simplemente pueden hacerlo con actos privados. Porque incluso esos actos notariales no tienen validez. Y alguien me dirá, doctor, pero si la notaría, ¿cómo va la notaría? Va a tener un acto, el cual no tiene validez, por supuesto. Retomamos la casita de madera. ¿Se acuerdan de la casita de madera? ¿Se acuerdan que la casita de madera está en un terreno que no tiene título de propiedad? ¿Cómo tú vas a hacer una venta de esa casa si no tienes título de propiedad? Ingresa el documento. Nace la figura de documento privado. ¿Lo han entendido? Porque no podemos vender la casa si no tenemos el título de propiedad. Lo mismo que esta camioneta, taxi, ¿vieron? Doctor, tenemos en casa 3 carros taxi, tenemos un carro taxi, tenemos una camioneta, tenemos una ambulancia. La ambulancia no tiene título a nombre del vendedor. Necesito urgentemente vender mi vehículo. Buscamos al doctor Edwin Talavera, abogado en ejercicio, redacta el documento privado y podemos realizar esa venta a través de un documento privado. No es necesario notarial porque no tienes el título de propiedad. Si tuvieras el título de propiedad, como no, vamos, notariamos. Pero como no lo tienes, documento privado. ¿Se puede realizar el acto jurídico? Por supuesto, se puede realizar el acto jurídico. ¿Es válido el documento privado? No lo digo yo. Lo dice el Código Civil del Perú. Es por eso que era necesario establecer los contratos de arrendamiento en el caso de las habitaciones, en el caso de los anexos. Como no tienes título de propiedad, no tienes el derecho suficiente, primario, para poder dar en arrendamiento un bien inmueble, tienes que recurrir al documento privado. Al documento privado. Ese documento privado tiene los requisitos de forma y los requisitos de fondo, los cuales son suficientes para reclamar el derecho, el cual el arrendatario quiere establecer en función a su tiempo de arrendamiento con respecto al arrendador, a través de una cantidad de dinero mensual llamada cano. Es decir, si usted señora, usted señor, tiene una casa con 4 habitaciones, con 2 anexos o una habitación grande y desea alquilarla, no tenga miedo. Busque al doctor Edwin Talavera, el cual lo va a asesorar y le redactará, de acuerdo a las características del bien, de acuerdo a una de las cantidades de
requisitos esenciales de forma y de fondo, ese documento, ese contrato. Y sobre todo, le dará el asesoramiento jurídico, que sí procede a través de un documento privado. El documento privado entonces se utiliza cuando se quiere vender una moto, cuando se quiere vender un taxi, cuando se quiere dar opción compra-venta de una moto, cuando se da o quiere darse una opción compra-venta de un vehículo, cuando se quiere dar o vender una casita de madera, una choza, un terrenito que ha sido invadido. Se necesita un documento privado para que tenga la validez jurídica, la cual se va a oponer a terceros. Es por eso, señores, que el abogado, el profesional del derecho, todos los abogados deberían de conocer el basamento jurídico en función a cuándo es válido un documento privado y no un documento notariado, cuando un acto jurídico no puede ser notariado porque la notaría no le da suficiente valor en función al derecho, a la legitimidad, sino a través de otra entidad llamada registros públicos. En nuestro país, la SUNAR, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, tiene la potestad de los bienes, los cuales se celebran los actos jurídicos siempre y cuando exista el derecho de propiedad sobre el mismo. Es decir, si usted, señora, tiene una casa y su casa tiene título de propiedad, usted debería de vender no por notaría, sino por registro público. Y usted, señor, que hoy en día ha logrado tener una cantidad de dinero y ha juntado sus $25.000 para comprarse una casa en Coyique, quinta zona. No importa, es casi al cerro, no importa. Es lo que vale un terreno, una casita pequeña. ¿Dónde usted debe de hacer la venta? En registros públicos. ¿Será notaría necesaria? No. ¿Documento privado? Sí. Inmediatamente después de hacer celebrar el acto, ir a registrarlo a registros públicos. Entonces se dan cuenta que existen actos que se pueden hacer en documento privado, existen actos que no se pueden hacer o no deberían de hacerse, que da igual hacerlos en notaría o no notaría, o también en la parte de directamente cuando se debe de realizar en registros públicos. Esperamos entonces, señores, que todas estas personas que vayan a vender una moto, vayan a vender, a alquilar, contratos de opción compra-venta, contratos de opción de arrendamiento-compra, los que están vendiendo su casita de madera, su choza, su terreno precario. El documento privado es el documento ideal para poder realizar desde el punto de vista jurídico ese acto llamado compra-venta, compra-alquiler. Como siempre, Edwin Talavera, sígueme en mi canal, Edwin Talavera en YouTube, en el Facebook, Edwin César Talavera, y también en Instagram, Edwin César Talavera. Esperemos que todos nos vaya bien. Estamos cobrando económico los documentos privados de 60 soles a 100 soles, totalmente económicos. Es válido, aconsejable, positivo y viable siempre realizar tu documento, porque te va a dar siempre esa validez jurídica y el asesoramiento en función al acto jurídico que quisieras realizar. Las consultas, mi teléfono 918-338-745. Gracias a todos mis seguidores. Cada video 350, 400, ya estamos llegando cerca de las 500 reproducciones, que es un síntoma, es una señal, es un aliciente en función a que vamos avanzando a paso firme, a paso de vencedores, y poco a poco estaremos construyendo esto que se llama el asesoramiento jurídico pertinente y necesario para las personas antes de realizar cualquier acción del punto de vista jurídico. Que tengan ustedes muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Bye, un beso, hasta la próxima.